Y en el día de hoy vamos a tocar un tema que es trascendental y es cómo transformar lo negativo en positivo. Y para esto les traigo una gran entrevista con Laura Posada. Ella es coach de vida, entrenadora personal y escritora. Y para mí es un placer de tenerte aquí en mi estudio. Gracias, un placer es mío estar aquí contigo. Bienvenida, Laurita. Gracias. Cuéntanos lo que es tu historia, porque a mí me encanta cuando las personas colocan su historia personal como base y de ver de aquellas circunstancias negativas, cómo nosotros allí nos fortalecemos, cómo salimos adelante. Sí, mira, yo creo que para mí es clave que yo sé exactamente cuál fue el día que cambió mi vida. Hasta un punto mi vida siempre había sido perfecta. Crecí con una familia maravillosa, unos padres muy queridos. A los 21 años me gradué de la universidad, a los 24 años ya era abogada. Conocí a mi esposo, que era un jugador de los Yankees, y todo era perfecto. Nos casamos, pero el 28 de noviembre de 1999 nació mi hijo Jorge. Y apenas cuando tenía 10 días de nacido, me lo diagnosticaron con una condición que se llama craneosinostosis. Todavía recuerdo estar en la oficina del doctor, del cirujano en Nueva York, cuando el doctor me mira al niño y me dice, sí, él tiene craneosinostosis. ¿Y de qué consiste esa enfermedad, para que nos expliques un poquitico? Craneosinostosis es cuando las suturas que están alrededor del cerebro se cierran antes de tiempo. Okay. Y la única manera de corregir esta condición es abriendo el cráneo de lado a lado, quitándote la piel y poniéndolo de vuelta otra vez. Pero lo más difícil de todo es que la cirugía no se podía hacer ahí al momento. Tuve que esperar 9 meses para que mi hijo pudiera tener esta cirugía. Y cuando me pasó esto, viví el momento más negativo de mi vida. Sentía rabia, sentía frustración, sentía coraje y yo no entendía por qué esto me estaba pasando a mí. ¿Qué había hecho yo? ¿Qué no había hecho? ¿Qué había comido? ¿Qué había hecho yo para merecerme esto? Era un castigo de Dios que estaba pasando. Y fue un proceso que me llevó a darme cuenta, primero, que esto no me estaba pasando a mí. Esto le estaba pasando a mi hijo. Claro. Y que mi hijo había llegado a mi vida para que yo le diera una voz a todos los otros niños que estaban pasando también por esta condición. Porque en esa época no había información de lo que era craneosinostosis. No era como que te podías meter al internet, a Google y ver lo que estaba pasando. Entonces, esa incertidumbre, esa desesperación de no saber lo que iba a pasar, porque la cirugía era 12 horas, transfusiones de sangre, y para colmo mi niño era O negativo, que era la sangre más difícil de conseguir. Y que no fue la primera cirugía después de esos 9 meses. Hubo también otras cirugías posteriormente y bajo las circunstancias de aquello que tú puedes ver allí como dentro de lo negativo, cómo comenzaste allá a fortalecer, porque yo creo que muchas personas pueden estar pasando por este momento. A lo mejor están trayendo a luz allí a un ser y se sienten allí, como tú decías, con esa impotencia, sienten allí como culpa y dicen, bueno, pero ¿yo qué hice dentro de esa energía para irla transformando, Laura? Bueno, este fue el caso mío. Esto fue el dolor que me tocó a mí. Pero todos pasamos por alguna circunstancia así en un momento u otro de nuestras vidas. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación así, tú tienes que reconocer que esto es una prueba que ha llegado a tu vida y que tú tienes el control y tienes la fuerza de hacer un cambio para lo positivo. Tú no te puedes quedar ahí haciéndote la víctima, llorando, sintiendo pena y preguntándote, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no? Te está pasando porque tú tienes el poder como persona de hacer un cambio. Y no solamente para ti, sino para todas las personas que están a tu alrededor. Y así poco a poco, yo dije, bueno, yo voy a ser la roca de mi familia. Okay. Yo voy a ser la fuerza para mi esposo y la fuerza para mi hijo. Y si esto es lo que me ha tocado a mí, yo voy a sacar a mi hijo adelante. O sea, tomaste la responsabilidad y ese poder para salir adelante. Te volviste allí como el pedestal de la familia, Laura. Sí, tú tienes que afrontar las cosas. Lo que se te ponga enfrente, por más difícil que sea, tú tienes que armarte de valor y decir, esto no me va a ganar a mí. Aunque era un problema de salud, fíjate. Claro.
que la salud no se puede arreglar, la salud no se puede comprar, pero yo creo que cuando tú tienes esperanza, tú envías esas buenas vibras y tú das lo mejor de ti, todo se soluciona y empieza todo en tu mente. El primer paso que tú tienes que dar cuando viene algo negativo, algún pensamiento que no te conviene, tú tienes que cancelarlo y sustituirlo inmediatamente por algo que sea positivo. En vez de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y hacerte esas preguntas negativas, decirte, yo puedo. Hoy va a ser un buen día y yo voy a sacar a mi hijo adelante. Y eso te dio la oportunidad también de crear una fundación, de apostar y de apoyar también a otras personas que también pueden estar pasando por estas circunstancias, ¿verdad, Laura? Exactamente. Tan pronto mi hijo se recuperó de la primera cirugía, yo dije, bueno, de lo que yo he aprendido de esta experiencia, yo quiero sacar algo positivo y yo quiero ayudar a otras madres que están en esta situación. Entonces yo voy a comenzar con esa fundación porque tengo la plataforma perfecta para hacerlo. Y ahí empecé con mi fundación y lo primero que hice fue tener un programa de mentores donde yo hablaba por teléfono, iba a los hospitales, hacía lo que tuviera que hacer para hablar con esas madres y darle apoyo, darle aliento, darle esperanza de que hay una luz al final de ese túnel y de que todo va a salir bien. Y el universo también te premió con un segundo hijo que nació tu segunda bebé, pasando por las otras circunstancias de las operaciones de tu primer hijo. Sí, después de que Jorge, mi hijo, ya estaba un poquito mejor, claro, pues yo decidí que quería ser madre por segunda vez. Y la verdad tuve mucho miedo cuando estaba embarazada de ella, de que me naciera bien, que estuviera saludable. Pero gracias a Dios el 15 de julio del 2002 llegó Paulina a mi vida, mi hija, y está súper saludable. Ella trajo mucha alegría, muchas sonrisas a nuestras vidas. O sea, cuando nosotros tenemos allí en aquellos problemas, en aquellas circunstancias, más que quedarnos llorando o como tú decías, están en esos papeles de víctima o de drama, pues vamos a afrontar, porque el miedo o paraliza o nos da una rabia muy grande o nos puede dar una impotencia donde no nos deja avanzar. Aquella persona que puede estar pasando por esa circunstancia, ya sea en familia o por una circunstancia que socialmente pueda interferir en su vida, ¿qué consejo tú le das en este instante? Bueno, yo le tengo que decir a todas las personas que nos están viendo hoy, no dejes que el miedo se apodere de ti y no te preocupes por lo que piensan los demás, porque tú tienes que estar feliz contigo misma. Tú te tienes que amar, tú te tienes que respetar y tú tienes que estar feliz con todas las decisiones que tú tomas. Al final del día, si tú estás feliz y tú estás contenta contigo misma, tú sabes lo que quieres y a dónde quieres llegar, que digan lo que digan, siempre van a hablar. Lo importante es que tú estés feliz como persona. Laura, para mí ha sido un placer. Gracias. Qué hermosa tu historia. Gracias. Porque realmente cuando nosotros reconocemos lo negativo para transformarlo en positivo, allí está el yin y el yang de la vida, es el Tao, es ese equilibrio perfecto donde la luz y la sombra se complementan en nuestra alma.